que contenta de estar aquí en medio de tanta familia. She feels so happy to be here in the midst of the family. Amén. Aleluya. Estamos contentos, estamos desesperados. We're happy, we're desperate. Queremos oír, pastora, We lo wanna que hear, pastora, Dios ha hecho en su vida. what God has done in your ¿Verdad? life. Queremos comenzar, ¿verdad? Diciendo cómo fue que usted tuvo un encuentro o cómo fue que usted pudo conocer al Dios mismo. Amén. Este mes es un mes un poquito difícil para mi vida porque es el mes en la cual el día 25 de noviembre cumplía año mi abuela y ella ya está con el Señor celebrando allá con Cristo, con nuestro Cristo, con nuestro Dios, y me ganó la batalla. Pero siempre como que la extraño. Y la razón por la cual es porque mi abuela fue el instrumento que el Señor usó para hablarme de Cristo. Wow, gloria a Dios. Y ella era una abuela que no era perfecta, tenía muchas fallas, pero algo sí que impactó mi vida fue el amor que le tenía a Dios. Aleluya. Era una mujer de oración, era una mujer en la cual no juzgaba a nadie. Era una enseñanza que nos dejó a nosotros un legado muy fuerte. Amén. Y ella realmente impactó a mi vida desde pequeña. Ella, cada vez que alguien trataba de juzgar a alguien, ella decía, no, eso no se hace, nosotros no podemos juzgar a nadie, nosotros no somos Dios. Y para todo ella oraba. Y Aleluya. tengo que ir un poquito atrás para poder explicar cómo fue que Dios vino a mi vida. Amén. Yo me acuerdo que yo tenía como unos 11 años y estaba con mi madre, estábamos en nuestra casa y nosotros recibimos una llamada de Puerto Rico en la cual mi papá, él cogió la llamada y era la noticia de que mi abuelo se había cometido suicidio. Wow. Él se había quitado la vida. Y era un momento en la cual como niña no pude entender qué es lo que estaba pasando en esos momentos. Era el papá de mi mamá y ella lo amaba tanto. Nosotros estábamos haciendo planes para ir para las Navidades para Puerto Rico porque mi hermano había nacido recién. Entonces estábamos haciendo todos los planes y llega esa noticia tan desbaratosa, tan dolorosa, una cosa que realmente destruyó mi familia en esos momentos. Y yo me acuerdo a los 11 años nosotros tuvimos que coger un avión hacia Puerto Rico, hacer todos los planes para el fúnebre. Era algo tan y tan doloroso. La tía mía, que yo la amo tanto, encontró a su papá colgado. Wow, terrible. Y fue un momento en la cual no hubo palabras para expresar el dolor que uno siente cuando alguien se quita la vida. Y realmente yo mirando a mi mamá la vi y dije, Señor, no entiendo el dolor que estoy viendo en los ojos de mi madre. Pero fueron unos años bastante fuertes para nosotros. Mi papá decidió enviar a mi abuela y a mi tía para que vivieran con nosotros. Fue un momento un poquito difícil porque mi papá era alcohólico, tenía la casa llena. Mi casa era la casa que todo el mundo iba. Mi casa era la casa familiar que donde todo el mundo visitaba, iban los weekends, comían. Y ahí tuve la oportunidad de tener una relación con mi abuela y a ella experimentar este dolor en esta magnitud. Pude ver una mujer de Dios. Pude ver la fortaleza del Espíritu Santo sobre ella. Amén. Pude ver que la luz
que había en sus ojos nunca, nunca, nunca se fue. Ella nos dio fuerzas a nosotros. Ella llegó a mi casa para deshacer con todo lo malo que había. Alaba. Ella empezó a orar y empezó a introducir a Cristo a esa casa que necesitaba El Amén, Salvador. Y ahí ella empezó a orar y a orar y a orar. Pero yo como jovencita, experimentando tantas cosas en mi vida, a una edad tan joven, ella me decía, tú necesitas a Cristo, tú necesitas a Dios, tú necesitas ir conmigo para la iglesia. Yo me acuerdo, en ese entonces ella me llevaba a la escuela dominical Amén. en una iglesia bien pequeñita en Elton Avenue, y ahí ella me llevaba y bueno, yo me acuerdo esos días estando en la iglesia los domingos desde las 10:30 de la mañana hasta las 6 de la Alaba. tarde. Yo me acuerdo de esos días. Eso era culto y culto. Bueno, eso fue fuego pentecostal. Fuego, candela, chispa. Y yo me acuerdo estando en esa escuela dominical y esas maestras que se paraban y daban ese estudio bíblico fueron algo que impactó mi vida, que yo nunca jamás me puedo olvidar. Y esas fueron las enseñanzas que mi abuela nos dio a mí y a mis primos. Y llegó el tiempo en el cual ella se enamoró y se casó de nuevo y se mudó de mi casa. Y ahí fue que todo lo malo de nuevo empezó. Tum, tum, tum. So de ahí empezamos a experimentar muchas cosas en mi hogar. Mi papá y mi mamá no se estaban llevando bien y él bebía mucho y mi mamá estaba en su propio mundo. Lo puedo entender así ahora, pero yo me acuerdo una noche en la cual yo estaba oyendo mucho ruido y me asusté y empecé a correr hacia el cuarto de mis padres y ahí encontré a mi papá dándole a mi mamá. Y yo ahí el mundo se me acabó porque mi héroe ahora yo no podía entender cómo mi héroe estaba haciendo lo que él estaba haciendo hacia mi mamá. No podía entender lo que estaba sucediendo. So empecé a ponerme un poquito rebelde, no un poquito, mucho. Y empecé a irme a la calle teniendo solamente 11, 12 años. Mi papá trabajaba largos días, mi mamá estaba en la escuela y trabajando. So, yo estaba sola en mi casa a los 11 años, todo el día, hasta las 11 de la noche. Y solamente el vecino que estaba al lado, ella venía de vez en cuando, la vecina y el esposo y los hijos, de vez en cuando, a ver si estabas bien, si yo estaba bien, si había comido, si no me traían comida. Yo me acuerdo llorando porque no podía hacer la tarea, porque no podía entender la matemática, no podía entender la gramática, no podía entender nada de lo que tenía que hacer para la asignación al próximo día. Yo llegaba a la clase sin dormir bien, sin comer bien, y los maestros no entendían porque mi papá era un hombre que trabajaba, que tenía una casa, que ganaba bien, tenía una mamá que estaba estudiando, pero estaba sola. So, en ese entonces, pues, yo me iba a la calle. Me acuerdo que había un liquor store en la esquina y en ese entonces, pues, cuando uno empieza a hacer cosas que no debe de hacer, pues entonces uno aparece una edad que no, how can I say that?
you look older, right, than what you really are. And yo empecé a vestirme como una muchacha más mayor, que tenía una edad más mayor de lo que yo tenía. Y entonces me empezaron a vender alcohol, me empezaron a vender las drogas. Y desde ese entonces empezó la adicción en mi vida. Y yo empecé a vivir una vida de secreto en la calle. Y mis padres no sabían nada. Y mi abuela orando. Wow. Orando. Cada vez que yo la visitaba, ella me decía, yo sé muy bien en lo que tú estás. Y yo le decía, ¿cómo que tú sabes lo que tú no sabes lo que yo estoy pasando, no sabes lo que yo hice? Y ella me miraba y me decía, Kathy, tú eres muy buena para ir al infierno. Wow. Tú eres muy buena para que te vayas al infierno. Tú necesitas a Cristo. Prométeme que el próximo domingo vas a visitar la iglesia. Y yo le decía, abuela, por favor. Ay, ay. Si yo entro por la puerta de la iglesia, eso se va. Me voy a quemar. Y yo me acuerdo que ella se reía y ella me abrazaba y me daba el amor que yo necesitaba en esos momentos. Yo nunca le dije a ella lo que estaba pasando, lo que mi mamá estaba haciendo, lo que yo estaba viviendo. En esos momentos mi hermano tenía ni apenas 1 año. Y yo me dediqué a cuidarlo y a protegerlo. Y yo era como la segunda madre para él. Entonces de vez en cuando mi mamá venía y cuidaba de él, la prima de mi mamá también cuidaba de él. Y eran unos momentos bastante difíciles. Pero hubo un momento en el cual yo, teniendo 13 años en la calle, 13 años en la calle, y estaba con unas amistades y fumando y haciendo, me encontré en un bloque en la cual era un día de Halloween y empezaron a tirar huevos por the roof, right? Ufo. Por el techo empezaron a tirar huevos, empezaron a tirar cuanta cosa del techo. Y yo me acuerdo que yo caminando por ese bloque, yo comiendo un Big Mac en una mano y una milkshake en la otra mano, y yo caminando por ahí, por la calle, haciendo y deshaciendo, y de momento, ¡pa! Y me dan con algo, caigo al piso como que no tengo conciencia de lo que había pasado. Y ahí empezaron a llamar a un montón de gente para poder levantarme y nadie podía levantarme. Entonces de momento llega alguien por ahí con unos ojos bien, como un brown, bien bonito, ¿tú me entiendes? Y Ajá. viene este muchacho y me recoge y me ¿Cómo? pone en el carro y empieza a tratar de levantarme, y yo de momento como que vine en sí y digo, ¿qué es esto? Entonces ahí fue el principio de el encuentro que tuve con el obispo Eric. Ok. Va. Él está mirando A él los como- 13 años yo veo a este muchacho que tenía 17 años. El obispo era un papi chulo. Sí, tremendo papi chulo. Pero tú sabes, cuando uno ya experimenta las calles en una edad tan joven como yo lo hice, yo nunca fui atraída a lo bueno, sino a lo malo. So, cuando yo lo vi, al principio yo no fui atraída a él. Y yo, no, right? Entonces, pero él, siguió. Ajá. Hasta que yo dije, ok, vamos a ir al cine. Y fuimos al cine y todavía yo dije, yo no quiero saber nada, este muchacho es demasiado bueno, yo lo voy a dañar, yo no puedo con él, yo no puedo.
Pero él siguió y siguió hasta que nosotros empezamos una relación muy joven. Mi papá no sabía nada, mi mamá sí lo sabía, pero ahí la abuela mía vino y empezó a bregar y a hacer un trabajo personal con Eric. Y empezó por ahí, en sabiduría de lo alto. Wow. Y ella empezó a decirle, Eric, tú me tienes que prometer que en un domingo tú tienes que visitar la iglesia. Tú eres muy bueno para ir al infierno. Tú tienes que venir a la iglesia, por favor. So, un día de las madres, en mayo, en el 1990, mayo 10 del 1990, ahí yo renací. Wow. Right? Ahí Aleluya. yo renací. Ahí nosotros fuimos para que mi abuela ya me dejara quieta. Fuimos para celebrar un aniversario, pero también era la semana del Día de las Madres. So, yo le hice ese regalo. Yo le dije, yo voy a ir a la iglesia, pero me voy a sentar atrás, que no me oren, que no me molesten, que no me digan nada. Me voy a sentar atrás porque es cerca de la puerta. Ay, ay, ay. So, así cuando se termine el culto, yo me Voy. largo. Y así fue. Fuimos a una iglesia, muy bella en el 1829 en Bathgate Avenue. Se llamaba Alfa y Omega. Nosotros fuimos, era un aniversario de ello. Y tenían al evangelista José Flores, el cantante José Flores. Él era el invitado y vino a cantar y a dar su testimonio. Mira. Y yo me acuerdo entrando por la puerta de Alfa y Omega, la primera que me saludó fue la pastora Melissa Delgado y Richard Delgado, y yo decía, pero ¿y esto? Porque yo no pude entender cómo es que un lugar se podía demostrar tanto amor. Yo no podía entender tanto abrazo, tanto beso, tanto. Yo decía, pero ¿y esto? So, yo solamente miraba a mi abuela, y ese día la familia completa fuimos a la iglesia. Era yo, Eric, mi mamá, los primos, la tía. Bueno, eso fue un regalo, pero un regalo para mi abuela. Gloria a Y Dios. ella no podía con ella misma, ella danzando, glorificando a Dios. Bueno, ella estaba tan contenta ese día. Y nosotros estábamos atrás. Yo fui, las pantallas bien grandes, el lifting bien colorado, los pantalones bien apretados. Bueno, yo estaba fuera de serie. Atrás. Y estoy atrás y entonces empiezan a saludarme. Eso fue algo que el Señor usó para empezar a derretir mi corazón. Wow. So, ya yo estaba con un toque por el amor que me enseñaron en esa iglesia. Wow. Y yo decía, wow, esto es algo, me sentía como un poquito incómoda, porque yo decía, esto es algo como nuevo para mí. A mí no me gusta esto, que no me estén besando. So, me senté atrás, entonces empezó la adoración. Y empezaron a cantar esos cánticos de ayer que te digo yo a ti que todavía estremecen mi alma. Amen. Aleluya. No hay adoración como la adoración hispana. Come I'm on. sorry. Come on. ¿Verdad? I'm sorry. Dilo, pastora. I love Living Word. I love Living Word. There's nothing like a Spanish worship. Dile, pastora. Come on now. All right, there's nothing like a Spanish worship. So, entonces empezaron a adorar, tenían la adoración y empezaron a adorar y empezaron con esos coritos. Es más, esos corazos. Porque te Oh. digo ya a ti que esos coritos, bueno, y yo sentía como que el cuerpo mío brincaba y yo decía, pero ¿qué es esto? Alaba. Y yo mirando y Eric. Tú sabes, Eric era católico, ¿tú me entiendes? Wow. Él iba a ser cura, pero Alaba. se encontró pasó? conmigo ¿Qué y pasó ya. ahí? Eso se fue, ya tú. Ok, so anyway, Eric,
Él lo que estaba, él sí, desde muy pequeño él sabía que Dios existía y que tú sabes, él iba a la iglesia todos los domingos, a la misa, ¿tú me entiendes? Pero cuando entró a esa iglesia pentecostal y Bueno. empezaron esos coritos, él me miraba y me decía, ¿a qué hora esto se termina? Él estaba como un poquito nervioso, no sabía qué hacer y él, ¿tú me entiendes? Bueno, anyway, so empezamos ahí y nosotros yo ni me levanté. Yo me senté ahí atrás y yo, oh my God, pero empezaron esos coritos y algo dentro de mí empezó a temblar. Cuando el predicador empezó a dar su testimonio. Come on. Su testimonio fue algo tan impactante para mi vida porque empezó a decir que de muy temprano en su edad, de muy pequeño, experimentó la calle. Y cuando yo oí eso, yo dije, wait, shh. Le dije a Eric, tengo que oír esto. Porque fue algo que yo pude conectarme. Come on. Pude decir, Come on. espérate, mira, la historia mía es un poquito como la de él. So, yo necesito oír esto porque necesito saber cómo es que él está parado ahí. Si él puede estar parado ahí, eso quiere decir que las oraciones de mi abuela no es en vano y yo también puedo ser limpia. Yo Aleluya. también puedo ser salva. Y cuando yo empiezo a oír el testimonio, yo decía, pero ¿qué es esto? Que estaba en la calle, que se metió droga, que empezó a tomar alcohol, que no tenía familiares al lado de él, que podían cuidar de él, pero había alguien. Come on. Había alguien que habló de Cristo sobre su vida. Alguien que oró por él. Alguien que dijo, tú vas a ser un hombre de Dios. Tú. Y ahí yo dije, ok, ahora alguien me está levantando del asiento. Yo miro a Eric todavía está sentado mirando al reloj. Yo dije, alguien me está levantando del asiento, desde las bancas, porque ni eran asientos, eran las bancas, ¿tú me entiendes? ¿Verdad? Sí, las bancas. Y yo, Señor, alguien me está levantando. Y él empezó a hacer el llamado y empezó a cantar Dios corrió. Y cuando él empezó a abrir esa boca, a adorar a Dios y empezar a cantar, Dios corrió y él hizo el llamado. Yo no sé lo que me pasó, pastor. Yo sentí como que alguien me dio una patada y yo me levanté y empecé a correr hacia el frente. Aleluya. Y yo llegué hacia el altar y me tiré de rodillas y empecé a llorar y a gritar y a llorar y a gritar. Algo que hacía tiempo yo no podía hacer. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y él dijo, ¿quién quiere aceptar al Señor como su personal salvador? Yo empecé a levantar la mano, la otra mano. Yo me levanté. Yo quiero a ese Dios. Wow, gloria a Dios. Que hizo el cambio en ti. Y ahí empecé a aceptar al Señor como mi personal salvador y empecé a llorar y yo sentía como que el Señor había como una mano dentro de mí. Yo no lo puedo ni explicar, que lo sentía adentro, como que si cogieron a mi corazón y que me lo estremecieron, como que me lo hicieron de nuevo. Wow, y yo aleluya. empecé a llorar, pero a sentir un gozo, a sentirme alegre, a sentirme viva por la primera vez. Wow. Y yo ni cuenta me di. Cuando yo miro al lado, Eric estaba aceptando al Señor como su personal salvador. Aleluya. Mi madre estaba aceptando al Señor como su personal salvador. Los primos, la tía, la Aleluya. familia completa. Gloria a Dios. Yo solamente me acuerdo que yo empecé a caminar, pero eso fue como, yo estaba como, no sé, la iglesia estaba llena, pero yo me sentía como que yo estaba sola en ese lugar. Wow.
Y como que yo estaba caminando sobre el pasillo por ahí, por el medio, y como que había un personaje que me estaba esperando allí. Yo solamente miré y pude ver a mi abuela llorando, se tiró de rodillas y empezó a clamar a Dios y a decir: gracias, Señor, porque oíste mis oraciones. Gracias, Señor, porque tú contestas las oraciones. Aleluya. Esos son los momentos para mí que yo no me puedo olvidar. Así fue que el Señor entró a mi vida hace unos 30 años atrás, Alaba. del 1990, y mi vida nunca ha sido igual. Aleluya. Él ha sido mi padre, Él ha sido mi madre, Él ha sido mi hermano, mi hermana, mi primo, mi tía, mi esposo, mis hijos. Él ha sido todo para mí. Todo, porque si me siento aquí, le digo que esta caminata, esta jornada es fácil, le voy a mentir. Come on, come on. Porque ahí comenzó mi caminar. Pero ahora los ojos estaban abiertos a lo que el mundo me estaba ofreciendo. Y anteriormente estaba ciega en inmundicia, en pecado, en mentira, en cuanta cosa había. Pero ahora los ojos están abiertos y yo dije: oh, wow, ahora yo puedo escoger. Come on, come on. Ahora yo puedo escoger y hacer la decisión y decir que no. Antes yo pensé que no tenía esa opción, porque yo sentía que yo era lo más vil, lo más bajo. Yo dejaba que la gente me maltrataba, yo dejaba que yo misma me maltrataba, yo dejaba que abuso viniera sobre mí, y esto es mi vida. Las pérdidas en mi vida, esto es mi vida. Pero no. Es un regalo de Dios, lo que Dios me dio. Y wow, yo no lo dejo para nada ni nadie. Aleluya. The Lord. Él es mi todo. Él es mi todo. Y mi vida siguió así hasta tuve momentos de flaqueza, tuve momentos que caí de la gracia de Dios en mi caminar. Como todos. Tuve momentos en la cual no sabía distinguir la voz de Dios, la voz mía y la voz del enemigo. No pude entender cómo es, ok, ahora acepté al Señor, ahora cómo vivir como una hija de Dios. Wow. Yo tuve bellos pastores, mis pastores espirituales, el obispo Francisco Santiago y Isla Santiago fueron instrumentos en mi vida, los amo. Fue como me adoptaron. Yo vine como una niña rebelde que no sabía nada, muy malcriada, muy rebelde, siempre tenía algo que decir, Alaba. Come on. peleona Come on. y herida todavía, con muchas cosas en mi corazón que todavía el Señor tenía que sanar. Pero ellos me amaron, me enseñaron, me disciplinaron. Tuve que estar bajo su cobertura, right? That's how you say it. Tenía que estar bajo esa cobertura en esos momentos de mi vida porque yo necesitaba disciplina. Yo estaba fuera de control. Necesitaba una disciplina estricta. Por eso es que el Señor me dirigió a ese lugar con los pastores perfectos en ese momento de mi vida. Y ellos me amaron y yo aprendí mucho. Pero entonces, tú sabes, tuve muchas
caídas en la cual, y tenía tantas preguntas, y yo me sentía en un momento de mi vida que ya yo no quería estar ahí. O sea, no quería estar en la iglesia. Wow. Y de nuevo me puse rebelde. Y era una flaqueza de oración, una flaqueza de no estar metida de llena. No es culpa de nadie, Okay. fue culpa mía. Y yo misma empecé a desconectarme y empecé a trabajar largos días y muchas horas a la semana. Y ahí empezaron las puertas abiertas del enemigo y de nuevo caí en adicción estando en la iglesia. Wow. Nadie habla de eso. Come on. Eso es un tabú, tú sabes, en la iglesia cristiana. Yo venía a la iglesia borracha. Venía a la iglesia adicta a muchas cosas. Y nadie sabía nada. Solamente yo y Dios. Wow. Y yo no pude entender cómo es que nadie tuvo palabras para mí en esos momentos. Wow. Y yo miraba alrededor y todo el mundo danzando, todo el mundo gritando, todo el mundo sintiendo a Dios y yo muriéndome por dentro y callada, viviendo una vida secreta. Pero hay un Dios que lo ve todo Come on. y cuando Él se enamora de ti, Come on. aunque tú pienses que nadie sabe, siempre Amen. Él usa a alguien, Aleluya. siempre. Y yo me acuerdo cuando yo estaba ya a punto de dejarlo todo, viene un anciano de la iglesia y empieza a hablarle en lengua desde atrás hasta el frente y yo dije, aquí es. Wow. Que no venga a decirme nada. Yo me escondí bajo el banco y viene él, un anciano que yo lo adoraba. Ese anciano, man, era un hombre de Dios, un hombre de oración, que cuando él abría la boca todo el mundo, porque uno sabía que Dios Amen. lo iba a usar a hablar a uno. Y yo me acuerdo estando sentada atrás, bien rebelde, bien rebelde. Él viene y me jaló la oreja en el espíritu. Dios mío. Empezó a hablar en lengua y me jaló por la oreja y me llevó al altar. Y él viene en el micrófono y empieza a decir todo lo que yo estaba haciendo en esos momentos en mi vida. Wow. Y que ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo. Esto es lo que me pasó a mí, ¿verdad? Come on. ¿Por qué? Testify. Porque ya Dios había venido dándome oportunidad detrás de oportunidad, detrás de oportunidad, y yo era cabecidura, todavía un poquito, pero no tanto, no tanto. Yo tan cabecidura que era, pues el Señor tenía que bregar conmigo de esa manera, porque, please understand what I'm trying to say, entienden lo que estoy diciendo. Dios es un Dios misericordioso y da tantas oportunidades, pero cuando Él brega con el carácter de uno, para mí yo necesitaba eso en esos momentos. Aleluya. ¿Por qué? Porque si no me iba a perder. Come on. Ese era el día que yo le dije al Señor, hasta aquí. Y el Señor vino y bregó conmigo de esa manera porque Él supo que de esa manera iba a ser tan impactante para mí que yo iba a saber que era Dios y no hombre. Come on. Aleluya. So ahí empezó Él a decirme tantas cosas en el micrófono y yo me quería morir porque yo decía, deja de decir las cosas, por favor, Señor. Pero era un momento tan como transformante para mi vida porque caí de rodillas y pude entender que eso fue Dios.
Y porque él estaba diciendo cosas que nadie, solamente Dios sabía. Y fue tan claro, no había duda, no había confusión, porque hoy en día tú sabes, si hay confusión y duda, I'm sorry, no. Come on, speak it. Dios es claro. Dios habló a mi vida muy claro y ahí pude entender que Dios estaba trabajando con mi vida, que Él no me había dejado, que no me había abandonado, aunque yo estaba haciendo y deshaciendo, pero Él estaba ahí como un Amen. buen padre para perdonarme y para levantarme y Yes, restaurarme. Jesus. Aleluya. Y el Señor me restauró. Unos cuantos meses después, me mataron a mi mamá. Wow, Dios mío. Y eso fue un momento en mi vida en la cual solamente Dios, ¿verdad? Solamente Dios. Ha sido 15 años. Ella murió en octubre 19 del 2006, 2006. Yo me acuerdo todavía hasta este día. Ella me llamó, tenía una cita de médico y dije que le encontraron una mancha en el hígado, tenía que hacerse un CT scan, ¿verdad? Con el dye, ¿verdad? Que le ponen a ellos para que puedan ver todo más claro. A ella le habían preguntado anteriormente si ella era alérgica a algunos de los medicamentos, algunas de las cosas que están en el dye, y ella le dijo que sí. Cuando llegamos a ese día, yo siempre iba para las citas con mi mamá. Ese día yo me levanté bien temprano, fui con ella, le había comprado un café, llegué al hospital y la pude ver, le dije, mami, toma tu café. Me dijo, tuve un sueño. Y yo le dije, cuéntame. Ella dice, tuve un sueño y en ese sueño pude ver ángeles. Y ella dijo, pudo ver unos ángeles. Ella dice, me levanté tan contenta que puse las cortinas de ángeles que tú me compraste. Y me quedaron tan bellas. Y ella me dijo, mami, yo cuando se termine la cita voy a buscar los muchachos, porque era Cassie y Christian. En ese entonces estaban pequeños. Los vamos a buscar, les voy a comprar lonche. Entonces vamos a buscar a mami, que era mi abuela. Vamos a buscar a mami. Ok. Cuando yo la llevé, empezaron a ponerle la inyección para prepararla y todo, para hacerle el CT scan. Entonces ella estaba ahí, miró hacia el lado, vio al paciente que iba detrás de ella y le dice a él, tú sabes que Cristo salva. Come on. Y yo la miro y le digo, Mom, it's just not the time for this. Like, it's not the time for this, you know? Ella me mira y me dice, it's always the time. It's always the time to talk about Jesus, right? Y ella me decía, siempre es el tiempo para hablar de Jesús. So, hazme favor, tranquila, tranquila, me decía ella. Ella miró hacia el hombre, un hombre mayor, y le dice, mira, ¿qué tú tienes? Y el hombre le dice, yo tengo cáncer, stage 4. Wow. Tengo cáncer. Y ella le dice, bueno, yo te quiero presentar a un Cristo que todavía sana. Oh. Y él le dice, ora por mí. Y ella empezó a orar por el paciente. En el hospital. En el hospital. Y ellos le están metiendo preparándola para meterla para que le cojan, el CT scan. Y ella dice, espérate un momento, esto me está quemando, le dice. Ok. Porque ese día toditos llegaron tarde en la oficina, en donde ella estaba, en el piso donde ella estaba, llegaron tarde. Todo el mundo estaba como corriendo, ¿tú me entiendes? Y tratando de llamar los pacientes y hacer las cosas. Llegó el que la estaba administrando y él le dijo, ok, tú no eres alérgica. Ella dice, sí, yo le dije a ellos que yo soy alérgica. Ok, no hay problema, aquí está anotado. La llevaron, ella me mira, me dice, te veo en 10 minutos. Ok. Yo digo, ok, mami, ok, I love you, ok. Y se la llevan. Cuando yo me siento a esperarla, algo dentro de mí me dice,
te estoy cubriendo tu corazón. Oh, Dios mío. So yo digo, wait a second. I'm bugging out. Like, what? So yo llamo a Eric y le digo, yo me siento como que el corazón, I don't know, like something inside of me is telling me that my heart is being covered. Como que el corazón mío está haciendo. Y él solamente, okay, Kat, ajá, so llámame cuando tu mamá termine. So él me dice, no te preocupes, todo va a estar bien, okay. Pero yo me sentía tan, como que, empecé a orar. A los 5 minutos empiezan a tener the sirens in the hospital. Wow. Code red, code blue, code red, radiology, empiezan a decir. So yo digo, era como una película. Yo tengo sus cosas encima de mí y yo vengo y empiezo a mirar y es una corredera de doctores que empiezan a correr y yo digo, no, it can't be. Radiology, eso es donde mami está. Déjame yo mirar a ver lo que está pasando. Y cuando yo miro así, el paciente que ella le había presentado a Cristo me miró y me dijo, corre, algo sucedió con tu mamá. Wow. Yo digo, Señor, ahí como que no tengo más fuerza. Yo boté todo. Empecé a correr y llegué hacia la puerta del radiology y entré. Y cuando entré, ya el cuerpo de mi mamá estaba, she was going into cardiac arrest. Estaba botando sangre por la nariz, estaba botando sangre por la boca, estaba lila, estaba completamente sin aire. Yo, al coger su cuerpo, empecé a besarla y a decirle en su oído, no me deje, por favor no me deje. Y ahí empezaron a llamar las enfermeras y me tuvieron que arrancar del cuerpo de mi mamá. Y ahí me pusieron en otro cuarto con una enfermera and a security guard. Y la enfermera, me decía, ¿tienes familiares? Llama a tus familiares, Y yo le decía a ella, why? ¿Por qué? ¿Dónde está mi mamá? ¿Cómo está mi mamá? Dime, ¿qué está pasando? Está muerta. Y ella me decía, llama, ¿a quién tú puedes llamar? Y yo en ese momento, yo no sabía ni dónde yo puse mi teléfono, dónde yo tiré la cartera, yo no sabía qué yo hice. So, al rato me trajeron la cartera, me trajeron el teléfono, pude llamar a Eric, le dije, tú tienes que venir, porque están preguntando que alguien venga, pero yo estoy aquí, yo no entiendo. So, ahí Eric dice, ¿qué está pasando? Yo dije, yo no sé lo que está pasando, esto es lo que pasó, yo no sé lo que está pasando. Pero en el cuarto de donde yo estaba, yo oía, they were trying to resuscitate her. So you hear the shocks, right? And yo solamente cerré mis ojos y ahí sentí que algo me dijo, she's gone. So, solamente estaba esperando yo por los doctores, pero no quisieron hablarme, no quisieron darme noticias, no quisieron decirme nada. Entonces esperaron que Eric llegara. Cuando Eric llegara, bajaron a buscarlo. Lo trajeron arriba. Cuando Eric entró, me dice, ¿pero qué está pasando? Me buscaron abajo, yo no entiendo. Y yo lo miro y le digo, I don't know, something went wrong. I don't know, I'm waiting. Con esa esperanza que todavía quizás ella tenía vida. Y ahí me llevaron a otro cuarto y habían como 8 doctores en una línea. Y cuando yo entro, yo le digo, ¿dónde está mi mamá? ¿Qué está pasando? Háblenme, dime, take me to my mom. Y ahí los doctores me miraron y me dijeron, I'm sorry. Ahí yo como que perdí, I lost it a little bit. Yeah. Empecé a tirar silla, empecé a tirar mesa. Y
estaba como en un momento de shock. No pude entender, me tiré al piso, no tenía aire. Y solamente me decían, I'm sorry, something went wrong. No tenían explicación qué pasó, no me dijeron nada. Y ahí solamente yo empecé a gritar y a decir, llévame donde está su cuerpo. You know? Wow. Y ahí me llevaron a donde estaba el cuerpo de mi mamá y pude notar que había lágrimas en los ojos. Y yo limpiándole, tú sabes, fue un momento bastante duro. Fue un momento bastante duro en la cual ahí la depresión entró a mi vida. Yo estaba viviendo en esos años de pérdida, pero no estaba viviendo. Wow. Era como que si algo me arrancaron de lo más profundo de mi ser. Yo decía, ¿cómo es que yo voy a vivir ahora? Porque tengo que dejarles saber que yo no tenía una relación con mi mamá. La relación de mi mamá y la mía fue una relación tóxica. Yo la culpaba a ella de muchas cosas. No pude entender muchas cosas. Sentí como que ella como madre no cuidó de mí. Y el Señor me dio la oportunidad 3 años antes que ella muriera Wow. de restaurar esa relación. Ella se convirtió en mi mejor amiga. Nosotros hicimos todo juntas, todo. Wow. Ella era la que me cortaba el cabello, ella era la que me hacía las uñas, ella era todo. Y fue algo tan bonito, tan bello, los 3 últimos años. Cuando ella falleció, pues yo pensé como que, yo dije, Señor, pero ¿cómo es que tú me arrancaste esta oportunidad que tú me diste, que solamente pude tener 3 años? Que ella pudo enseñarme el amor de madre en 3 años solamente. Había muchos años más que yo necesitaba con mi mamá. No pude entender hasta ahora que entiendo la razón por la cual el Señor, no que Él lo hizo, sino que lo permitió en mi vida. Pero fue un momento bastante difícil. Entonces ahí, unos cuantos años después, pues tuve otra fuerte batalla en mi vida en la cual el matrimonio mío pasó por algo y fue un momento muy duro para mí también. Pero el Señor también vino y el Señor restauró. El Señor restauró, thank you. Y el Señor nos dio esa oportunidad, ¿verdad? Y en ese momento de mi vida pude aprender a perdonar. Fue muy bello, porque lo que el enemigo trató para destrucción, el Señor lo usó. Amen. Aleluya. Y lo cambió para su gloria y estoy plenamente agradecida del Señor en eso. Amen. El Señor restaura. Yes. Aleluya. Y después de eso pues tuve que también ver cómo mi abuela falleció Wow. y Ya en este tiempo estaba ya en el pastoreado. en este tiempo estaba pastoreando yo. ¿Cómo ocurre esto del pastoreado? Wow. Cuando mi mamá, yo digo que la mataron porque cuando ella le dijo a ellos que ella era alérgica a lo que le iban a inyectar, entonces ella no pudo respirar porque le dio, she reacted wrong. Reacción. So debe de ello ponerle el medicamento correcto
alguien que no era una enfermera o un enfermero para hacerlo, lo hizo, pero le metieron la medicina que no era. Wow, Dios mío. So, eso provocó que su corazón fallara. Wow. Entonces, en la autopsia hay evidencia de que hay como 50 o 60 pullas Wow, Dios mío. para tratar de revivirla. So, por eso que yo digo eso, porque entonces después el paciente me fue a buscar en la funeraria y él era el testigo de lo que había pasado. Wow. Ellos botaron, tú sabes, la botella de las medicinas. Bueno, se estaban tratando de cubrir, pero todo el Señor lo sabe y lo trayó a la luz. Amen. ¿Tú me entiendes? So, esto pasó en el principio de mi pastorado. Wow. Nosotros habíamos empezado el instituto bíblico en ese año. Wow. Estaba yo en el mes, el primer mes de ser maestra Alaba. en el instituto bíblico. Esa fue mi primer clase. El primer mes estábamos ya como 5 años o 6 de ser pastores. Okay. Y fue algo tan duro para nosotros, ¿verdad? Tan duro, pero el Señor nos cubrió y nos fortaleció y el Señor siguió dirigiendo nuestros pasos para el pastoreado, ¿tú me entiendes? Y nosotros empezamos a seguir hacia adelante con mucho dolor en el corazón, pero nosotros lo hicimos. Dios adelante. Yeah. Entonces, después de ahí, pues vino casi a los 10 años del pastorado. Nosotros pasamos un momento en nuestro matrimonio bastante fuerte, bastante duro, también en el pastorado. Wow. Y en ese entonces yo podía hacer 2 cosas, dejarlo todo y correr, Wow. o quedarme y pelear Come on. en el espíritu, Come on. de rodillas. Come on. Y yo tengo que ser muy honesta. En ese momento de mi vida, Dios me cubrió de tal manera que lo único que yo pude recordarme fueron las palabras de mi abuela, que me decía: cuando todo está mal, pídele a Dios, Wow, Dios mío. de rodillas. Y no importa qué oscuro esté la situación, Él va a darte luz. Come on. Y esa voz, esos consejos me dieron fortaleza. Ella estaba viva en ese entonces, so yo de vez en cuando me iba a su cama y me acostaba con ella y le decía: abuela, ora por mí. Yo no le decía lo que estaba pasando, pero ella como que lo sabía. Muchacho, yo le decía: pero no hay algo que yo no le pueda esconder a esta vieja. Es que cuando la gente Eso es de cariño, mi viejita. Yo le decía: pero qué, y ella me hacía el pelo, me agarraba el pelo, me agarraba la cara y me decía: yo sé que tú estás pasando por algo. Yo sé que tú estás llorando. Yo sé que algo te duele. Pero yo sé que Dios va a pelear por ti. Dios lo va a hacer. Amen. Dios lo va a hacer. Y ella oraba por mí. Yo recibía fuerza. Amen. Yo recibía fuerza. So, entonces, en el pastorado, después de eso, ella cayó enferma y le dio Alzheimer's y demencia y se puso como un poquito agresiva. Ella tenía como 84 años, más o menos. Vivió una vida bien bendecida, larga, pero la tuvimos que ponerla en un home privado y nosotros no la íbamos a ver casi todos los días. Y yo me acuerdo que había una oportunidad para yo poder ir a las misiones en África
y ella no estaba comiendo ya. Y yo le decía al Señor, ¿cómo yo me voy a ir al África si mi abuela está mal? Yo no puedo. Y yo me acuerdo como si fuera ayer, ella dio una mejoría ese día y me dice, Eric me dijo que a ti te está invitando para la África, para una montaña, para orar y para hacer lo que a ti te gusta hacer. Come on. No te preocupes por mí, porque yo te prometo que voy a comer, te prometo que me voy a portar bien, tú te vas tranquila. Y yo le dije a ella, pero abuela, son 18 días que tú no me vas a ver. No te preocupes, porque esa cosita, yo no sé lo que él tiene en ese teléfono. Tú me vas a ver, tú me vas a ver. The FaceTime, she's talking about FaceTime, praise God, hallelujah. Y yo decía, abuela, pero ¿cómo? No te preocupes, yo te prometo. Y así fue, yo me fui para la África y esos 18 días ella dio una mejoría, empezó a comer, subió de peso. No le estaba dando problema a nadie, se recordaba de todo. La tía mía iba, bueno, eso fue algo bello. Yo llegué y yo me fui a verla esa misma noche, porque no pude, tuve que ir a verla a mi viejita. Y yo me acuerdo que la bañé y la acosté y ella estaba como un poquito cabizbaja. Y yo le decía a ella, abuela, ¿pero qué te pasa? ¿Tú no estás contenta que yo llegué? Y ella me dice, yo tuve un sueño anoche y en ese sueño había un personaje, estaba vestido de blanco y me dijo, ya te vengo a buscar. Wow, Dios mío. Y yo la miré y le dije, abuela, hazme el favor. Yo llegué de la África, estoy cansada, yo te hice unos orullos, tranquila, por favor no me digas estos sueños porque, yo tengo que dormir. Entonces ella se rió un poquito y me dijo, mami, es que ya yo estoy cansada y yo voy para casa. Wow. Yo le decía, pero ¿para casa dónde, abuela? ¿Tú estás en casa? ¿Tú estás en casa? No. Yo voy para casa. Y ella se durmió. Por la madrugada, mi hermano me llama y me dice, yo no sé, yo necesitaba venir a ver la abuela, vine a ver la abuela, ella no está bien, ella está, no despierta. Y yo dije, ¿cómo va a ser? Si yo anoche la acosté, bueno, fuimos para el hospital y ella estaba ya mal. Las doctoras me dijeron a mí y a mi tía que estaba allí, a su sobrina que llegó, que llamara a los familiares, que ella ya estaba en los últimos. Era un 14 de febrero. Y pasé todo el día en el hospital, tuvimos todos los nietos de ella estaban ahí toditos y estábamos esperando a 2 tíos que estaban viajando desde Puerto Rico hacia acá. Y cuando estábamos ahí, estábamos cantando, estábamos, hablándole y ella ahí aguantando. Y cuando llegaron los hijos, uno de los tíos míos me dice, vete para la casa, descansa un poco, yo me quedo aquí, ella está bien. Yo llego a casa y era como si me fui a bañar y en el baño como que ahí oí algo que me dijo, ya. Cuando salí del baño, Eric ya estaba en el teléfono y me dijo, she just passed. Yo empecé, había un frío. Yo corrí, yo no sé ni qué yo tenía puesto. Wow. Llegué al home y ella estaba, había recién fallecido. Me le tiré encima y yo gritándole, diciéndole, abuela, por favor. Pero era diferente esta vez, porque como que había paz. Y ahí,
seguimos hacia adelante en el pastorado Amen. y 3 años después, pues falleció mi papá Wow, Dios mío. en los brazos de nosotros. Yo me acuerdo oyéndole los últimos latidos de su corazón. Eso ha sido bastante fuerte, pastor. Sí, yes. Pero Dios se merece toda la gloria y la honra. Aleluya. What an amazing testimony, Pastora. Thank you for sharing. Unos testimonios And I know that during the times Maravilloso. that you've been pastoring, y you mientras el wrote, tiempo que ha estado pastoreando, you wrote 2 amazing books. pudo escribir 2 libros bellos Right? The And I first, just finished my third. y terminó su tercero. the first one was In the Eyes of a El Pastor's primero Wife. es en los ojos de una pastora, en los ojos de la pastora, la esposa de la pastora, Yes. Pastor's And then wife. From the Heart of a Pastor's Wife. y del corazón de la pastora. Yes. Amazing 2 books. And so I have just a few questions. That's Y okay. Michelle That's tiene un awesome. par de preguntas, la pastora Michelle. I read your book in one day. Ella leyó el libro en un solo día. One day, it Un took solo That's día. awesome. Good. It was Y amazing. fue algo maravilloso And I kept reading and reading because it spoke to my life. porque Amen. habló para su vida The times when I needed a hope, en el tiempo que ella necesitaba ayuda. esperanza. Esperanza. Amen. And so in chapter 7, right, in this book, En el capítulo 7, en el libro de los In the Eyes of a Pastor's Wife, you spoke about intervention, habló de intervención. right? And so I wanted to ask you, how did intervention came into your life at that point of what you was going through? Yeah. Muchas veces en la vida de nosotros, en esta jornada, pues pasamos por cosas muy fuertes y fallamos y llegamos a un momento de desesperación en la cual nadie ni nadie puede ayudarnos, solamente Dios. Y llegamos en ese momento en la cual a mí me encanta llamarle la experiencia del valle, porque en la experiencia del valle es el punto más bajo que uno puede llegar en su jornada y ahí solamente Dios puede intervenir, Amén. solamente Dios puede. Yo me sentía que ya y Dios interrumpió y vino y intervino y de nuevo me sacó, me rescató y me libertó. Él me llenó, Amén. me limpió, Aleluya. me sanó. Y Él recibe toda la gloria. Él, Amén. Él. Aleluya. Pero tuve que yo llegar a ese punto bajo y a decir, Señor, ahora. Come on. Someterme de llena completamente, dejarlo todo y dejar que Él haga. Amén. Dejar el control, porque yo también quería tener el control de todo. Amén. Amen. Thank you, Pastora, for sharing that. Gracias por compartir eso. I'm just jumping. That's 'cause okay. It's amazing. If you guys don't have the book, I recommend you to please buy the book. Si no tienen el libro, pueden It's comprarlo. amazing. Believe me when I tell you. Vamos a estar poniendo donde usted puede ir y, ¿verdad?, comprar el Amen. libro. Yes, please reach ¿Verdad? out Que to será, us. será de bendición para su Amen. vida. Yes, amen. In chapter 13, En el capítulo 13, that really broke me aquí, ¿verdad?, tocó su corazón. because the chapter verse or the theme, El right? tema It says, "Why me?" dice, ¿por qué yo? Right? And you said in the book, as it quotes, Y puso en el libro, right? You said, "Why me? ¿por qué yo? Why me, God? ¿Por qué yo, Dios? Why?" ¿Por qué? And so, this is a question Y esta es una pregunta that many ask themselves, que right? muchos se preguntan When they go through a tragedy cuando pasan por una or they tragedia go through a process of a pain. o por un proceso. And so if you can explain a little bit of why you was feeling this way, Si puede right? explicar por qué se sentía así And what hope can you give to the y people qué esperanza puede dar a la persona who ask themselves this question? que se ha preguntado esta pregunta. ¿Por qué Dios? Sirviéndole a Dios ya hace como 30 años, uno se da de cuenta que no todo es el color de rosa y que los problemas no paran, las tentaciones no paran y las luchas no paran.
Solamente la diferencia es que ahora pues tenemos la ayuda de Dios, Amen. que es absolutamente todo, pero nosotros tenemos que entender eso. Y realmente que en mi vida yo siempre pensaba, no que lo pienso ahora, pero yo pensaba en un momento de mi vida que como que mi vida era como cursed. Maldecida. Yo sentía como que había como like a curse over my family, Una una maldición sobre mi familia, porque desde muy pequeña vi muchas cosas, habían tantas pérdidas que yo decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? Why? Why? Era un momento de desesperación en la cual muchas veces, aunque even though we don't say it, right? Even though we might not say it, but we think it, right? We think it, you know? And even though you're afraid to say it or think it, it's in your subconscious. Come on, that's right. Right? It's in your subconscious. I don't know if you want to translate that in Spanish, right? Right. So, aunque uno no lo piense ni lo diga, está como muy profundamente adentro de la subconsciencia de uno, ¿verdad que sí? Amen. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que todo lo que hay en la subconsciencia que está aquí sube a la conciencia, ¿verdad que sí? So, yo realmente que yo pensaba siempre, yo decía, I have to be cursed because this right here, right? Era como que, una tormenta detrás de tormenta, detrás de tormenta, detrás de tormenta, detrás de... y yo decía, Señor, pero ¿hasta cuándo? Why me? Yo solamente dije un poquito de mi testimonio y brinqué por aquí, por allá para poder darle una idea de lo que he pasado, pero siempre dándole gloria al Señor porque Él es bueno, Él es Amén, bueno amén. y para siempre es su misericordia. Pero Amén. yo le digo esto porque hay tantas cosas. Yo sufrí, I suffer from bulimia, ¿verdad? Y lo escribí en el libro también. Es it's a disorder. It's an eating disorder, right? It's an eating disorder. Y lo sufrí por 20 años. Y nadie lo sabía. Nadie lo sabía. La bulimia es cuando uno come, entonces lo devuelve Oh, wow. para atrás y es constante. Es algo aquí, en la mente, psicológicamente, es como si uno quiere controlar su peso, pero eso viene, hay una profundidad de la razón y la raíz de eso Wow. que el Señor tuvo que intervenir, porque yo caminaba, vivía mi vida, pero tenía un problema, ¿verdad? Un problema, un secreto, y ese secreto me estaba matando. Wow. Yo me escondía para devolver la comida. Wow. Y los hijos míos mayores, ellos me decían, mami, ¿por qué es que tú siempre estás en el baño? ¿Por qué tú siempre estás enferma? Yo no pude explicarle la razón por la cual mami siempre estaba en el baño. Es un espíritu como de control que viene sobre uno, pero va más allá. So el Señor vino y He had to intervene. Amen. And He did. Amen. Porque me sanó y me libertó. Aleluya. Gloria a Praise Dios. the Lord. Y hace 20 años y pico que no, estoy Amén. libre, Aleluya. sana. Praise the Lord. Pastora, on the book From the Heart of a Pastor's Wife, En este libro, right? We see here, as many have read, it speaks about anger,
Tú hablas de enojo, right? About discouragement, desánimo, desánimos, the fear, el miedo, the la responsibility, responsabilidad, the leadership. el liderato. You also quote pain so deep. También te hablabas de tu dolor más profundo. Am I walking by faith? Estoy caminando por fe. Okay. Honesty, Honestidad, sacrifice. sacrificio, So much you have y mucho más. great topics that we face Y as human, muchos títulos como humanos. que nosotros pasamos como humanos, right? In what point of your life ¿En qué punto de tu vida you wrote this book? tú escribiste este libro? And maybe you Oh, can wow. share. Y tú puedes compartirnos. Wow, wow, wow. The first book took me 7 years to write. Wow. El primer libro me tomó 7 días. 7 7 años. años. 7 años. It took me 7 years to write, and I had the second book already written. Wow. But it's really difficult, right? It's very difficult to face what you've been through. Es muy difícil enfrentarte a lo que tú has vivido. And it's painful to go back Y es muy doloroso volver atrás to those times, to those memories. en esos tiempos, esas memorias. So when I wrote the first book, it took me 7 years because, Cuando escribí el primer libro me tomó 7 and años. it's a small book, it's an easy read, Es un libro tan but it's really sencillo, profound in es what I've been through. profundo por donde yo he pasado. It's my life in Es mi vida en corto, a small package. en un corto But paquete. it took me 7 years because every time I stood in front of the computer, Me tomó 7 años y estando enfrente de mi computadora it's as if God took me back. es como que si Dios me trajo para atrás And He took me on a journey y me llevó un camino on how He was always there for me. como Él ha estado siempre conmigo, But reliving those moments volviendo a revivir esos momentos, in such detail, cada información, cada detalle. I had to take breaks Yo tuve que coger tiempo to write. para escribir. So I would write, take a break, Y yo escribía, cogía un break. and y after a few después- months I would pick it back up again. So it took me 7 years. y me cogió 7 años. The second book El segundo libro was already written. ya estaba escrito. To publish it, Para publicarlo it was one of the most difficult moments of my life. era lo más difícil de mi vida. Because when Porque God places something inside of you Dios te pone algo dentro de ti and you are about to birth it out, y tú vas a renacer, it comes with pain. viene con dolor. So when the second book Cuando el segundo libro, was being published, cuando estaba siendo publicado, my father had just passed. mi padre ha fallecido. And I entered into another very difficult trial in my life. Y entré en otra etapa difícil en mi vida. While my book is being published, Al mismo tiempo que mi libro while it was in the sido- printing, cuando estaba siendo copiado o printeado, I've experienced a trial in my life estaba sintiendo pruebas that broke me que me han roto in a million pieces. en muchos pedazos. My heart Mi corazón is only sustained by God. solamente ha sido sostenido Yes, por Dios. Jesus. And the book came out, El libro salió and I haven't really been able to celebrate y no he tenido tiempo de celebrarlo the way that I really wanted to como la manera que yo he querido because of the hit. por todas las cosas que he recibido. But I've realized something, Pero yo me he dado cuenta de algo. that the book was published anyway. El libro ha sido como quiera publicado. Come on. Hallelujah. So what the enemy tried to stop, Pues cuando el No. enemigo trata de pararlo, Come on. God said, no way. Dios dice Oh, no va a pasar. hallelujah. Because while the hit
mientras el golpe has hit you hard, te ha dado duro, the world will know el mundo sabrá that I'm the one que yo soy that has you standing. Come la on, persona que te ha aleluya. tenido I'm a the tus one pies. Yo soy, that is putting your heart back together. yo he puesto tu corazón para atrás. I'm the one Yo soy that has finished this for you. que yo he terminado aleluya. esto para And I'm ti. the one Yo soy that's going to bring it to the light. y es que lo va a traer So vuelta you a la don't vida. have to do nothing Tú no tienes que hacer because nada I'm the one porque yo soy that's going to, oh my God, be your publicist. Come on, yo soy el que voy a ser I'm the publicista. one Yo soy That's going to show it off que yo voy a enseñar because I'm the one porque yo soy that's in every line, in every sentence. en I'm cada the sentido, one cada Oh. párrafo that allowed this to happen. que he permitido que pasare. So just that in itself Eso nada más, makes me joyful. eso me hace alegre. aleluya. Just gozosa. that in itself, Eso nada más. I'm able to raise my hands in victory Yes, Y yo Jesus. puedo levantar mi mano en and victoria tell the enemy, y decirle al enemigo, while you slayed me, cuando tú me Come diste, on. you have not destroyed me. tú no me has Oh, destruido, aleluya. While you have hit me, tú me has dado. while you have pushed me with violence, Aun cuando me empujaste con violencia, but you have not destroyed me. pero no me ha Because destruido. bigger is he Él, grande es Él that is with me que el que está conmigo than him that's against me. y aquel que está Aleluya. contra mí. So to God be the glory. Para la gloria de Aleluya. Dios. So yeah, it has taken me some time. Sí, me ha cogido un buen tiempo. The Wow. crazy thing is, La cosa loca es, I've written my third book. estoy escribiendo mi tercer libro. I finished it. Ya yo lo terminé. By next month, it will be with the Para el próximo mes publishing. estará con la publicidad. And hopefully by February, we will have them. Y para Amén, febrero aleluya. puede estar ya terminado. But while I was hit, Pero cuando yo fui atacada, while the second book was being published, aun cuando el segundo libro está siendo procesado para publicar, and while I'm still going through the midst of my trial, y aun cuando estoy pasando por mis tribulaciones, the third book el tercer libro was the fastest one I wrote. fue el libro más rápido que he escribido. Dios mío. So what does that tell me? ¿Qué eso me está diciendo? That the gift of endurance El regalo de esperar, de yes, perseveranza. the gift of endurance, El regalo de perseveranza it's a beautiful one. es algo bonito. And I shall wait on the Lord. Yo Come on. esperaré en Dios. Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos están contentos, How many of us happy verdad, de estar aquí en esta to preciosa be noche? here in this precious night? ¿Cuánto ha sido bendecido por la How pastora? many of us been blessed by Pastor ¿Verdad? Kathy? Sabemos que Dios está haciendo cosas We grandes know that God's doing great things y ha bendecido la vida de muchas and personas. have blessed each and every one of us. Pastora, no nos podemos ir de aquí Pastor, we can't leave from si here. usted darle un consejo a esas personas, But if you can give an advice to that person verdad que está pasando por un momento difícil, that is going through a difficult o a lo moment, mejor está en el ministerio ahora mismo or maybe they're in the ministry now, y se ha levantado el diablo y el infierno and the devil have rised up contra su vida, against their life, y ellos a lo mejor necesitaban hoy el testimonio suyo and maybe they had to hear your para testimony poder recobrar fuerza so that they hoy. can gain strength Y today. yo quiero que hoy usted eleve una oración, And if you can lead us in le prayer suelte una palabra and give a word para que Dios lo fortalezca so en el that God día de gives them hoy. the strength today. Amen. Padre Santo y Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor mío, Padre, y presentamos cada pastora, Señor mío, Padre, cada líder en el ministerio, Señor mío, Padre, cada miembro, Señor mío, Padre, de tu cuerpo, Señor, de la iglesia, Señor mío, Padre, y cada oyente, Señor mío, Padre, cada persona que está oyendo, Señor mío, Padre, yo te pido, Señor mío, Padre, que tú le des la fuerza, Señor mío, Padre, como la de la águila, Señor mío, Padre, como tú la hiciste conmigo, Señor mío, Padre, que no hay ninguna prueba, ninguna tribulación, ninguna tentación, Señor mío, Padre, que tú vas a dejar que nos destruya.
Señor Oh, mío, Padre, aleluya. porque tú eres nuestro amparo y fortaleza, Yes, Señor Jesus. mío. Aleluya. Señor mío, Padre, tú eres nuestro refugio, Señor. Yes, Jesus. Señor mío, Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro pastor. Tú eres, Señor Yes, mío, Padre. Jesus. Señor mío, Padre, el fuerte. Tú eres el que nos cuida, Señor mío. Yes, Lord. Tú eres el que nos liberta, Señor mío, Padre, el que nos sana. Señor mío, Padre, yo te pido que tú interrumpas, Señor mío, Padre, que tú vengas, Señor mío, Padre. Yes, Jesus. Interviene, Señor mío, Padre, en la situación de cada uno, Señor mío, Padre, que se Aleluya. encuentre, Señor mío, Padre, desamparado, Señor mío, Padre, sin fuerza, Señor. Señor mío, Padre, quizás, Señor mío, Padre, hay una tormenta que se ha levantado, Señor mío, Padre, en estos momentos sobre su vida, Señor mío, Padre. Pero tú en la tormenta, Señor Oh, mío, Padre, Jesus. declaras paz. Aleluya. Paz en medio de la tormenta. Paz, Señor Paz. mío, Padre, Aleluya. en medio de cada situación, Señor mío, Padre. Yes, Tú Lord Jesus. calma la tempestad. Tú calma, Señor Aleluya. mío, los vientos contrarios. Tú calma, Yes, Señor Lord. mío. Y yo te pido que tú sigas calmando, Señor mío. Que Aleluya. aunque nosotros vamos a seguir pasando en esta vida, Yes, Jesus. Aleluya. Señor mío, Padre, pero tú nos das la promesa que tú estás con nosotros. Yes, Lord. Señor mío, Padre, que tú andas, Señor mío, Padre, conmigo, con ellos, Señor mío, Padre, que tú eres el Salvador, Señor, que tú nos rescatas, Señor Yes, mío, Padre, Jesus. que tú nos sacas, Señor Yes, mío, Lord. Aleluya. Señor mío, Padre, y tú nos pones nuestros pies, Señor mío, Padre, sobre la roca que eres tú, Yes, Señor mío, Padre, sigue dando la fortaleza, Señor mío, Padre, a Yes, cada Lord. persona que la necesite. Yes, Father God, Jesus. Señor mío, tú lo hiciste conmigo, Señor. Sí, Señor. Señor, si hay un corazón que está dolido, Señor mío, Padre, si hay pérdida, Señor mío, Padre, que nosotros no podemos, Señor mío, Padre, con la pérdida, Señor mío, que tu Espíritu Santo Yes, Lord Jesus. venga, Señor mío, Padre, y le dé paz. Yes, Lord. Paz, Señor, Yes, Lord Jesus. porque tú eres el príncipe de paz. Señor mío, Padre, y te damos toda la honra y toda la gloria. Señor, es en la oración, Señor mío. Aleluya. Es en la búsqueda, es en la oración, es en el sometimiento Yes, contigo. Jesus. Señor, dale las fuerzas. Señor mío, aunque no los tengan, dale las fuerzas, Señor mío, Padre, que Dios mío, tú dices Yes, que Lord. nuestras lágrimas no, tú las cargas, Señor mío. Yes, Lord Señor mío, Jesus. Padre, gracias, Señor mío, Padre, porque yo sé muy bien que todo esto no es en vano. Yes, Jesus. Tú eres el Dios de recompensa. Yes, Father God. Señor mío, Padre, y tú vienes por tu iglesia. Yes, Lord Jesus. Señor mío, Padre, y hay una vida eterna en la cual no va a haber más llanto, no va a haber más Yes, dolor, no va a haber Jesus. más Aleluya. sufrimiento. Nosotros queremos llegar ahí. Yes, Danos una Jesus. fuerza, Señor mío, Padre, en este caminar para seguir hacia la meta que eres tú. Yes, En Lord Cristo Jesus. Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por Thank venir en you esta for preciosa coming noche. this precious night. Hemos sido